Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de adorarte, Señor, en espíritu y verdad. Señor, que realidad esa canción, Señor, que todo lo que tú has hecho, Señor, es por amor. Señor, ese pesebre fue por amor. Señor, y tuvo que haber un pesebre para que hubiera una cruz y fue por amor. Y tuvo que haber una cruz para que hubiera una tumba vacía. Y Señor, fue por amor. Señor, estamos agradecidos, Señor, que ya el regalo más grande y más necesario tú nos lo has dado, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias por tu palabra. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que están viajando, por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Señor, una vez más te damos gracias, Señor, por la vida de Altagracia. Sabemos que ya ella no tiene que caminar por fe, que está cara a cara contigo. Gracias que pudimos tener esta semana, Señor, la celebración de tu vida. Y así lo fue, Señor. Te pedimos, Señor, por Suzanne Marbet, Señor, que está pasando por un momento bien difícil con su hermano, con este accidente en Calle Hueso, Señor. Cuídalos en el viaje. Y te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha en la vida del Señor. Dale sabiduría a los médicos. Señor, y gracias sobre gracia por quien tú eres. Gracias por tu misericordia sobre Priscila. Gracias que sigue mejorando. Señor, gracias por cada hermano, cada hermana, Señor. Gracias que de verdad podemos entender lo que se trata, Señor, la misericordia. Porque aquí estamos cada uno de nosotros. Pero, Señor, enséñanos en esta mañana qué significa tu voluntad. Señor, creo que la hemos tenido equivocada. Pensamos que siempre luce bonito, Señor. Pero, Señor, parte de la oración modelo, tú dices, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y, Señor, a veces no la vamos a entender aquí en la tierra, pero sigue siendo tu voluntad. Háblanos, Señor, una vez más. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Como les dije durante los anuncios, queremos de verdad poder llegar a entender cuál es la voluntad del Señor. Si en este momento yo le pregunto a ustedes, ¿cómo luce la voluntad de Dios para ustedes? Yo creo que vamos a oír muchas respuestas. Porque vamos a oír, bueno, si mi esposo es rubio con los ojos verdes, pero ¿qué si no lo es? ¿Qué dice que Ninfa está fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué si le pregunto cómo luce la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, que mi esposa sea una esposa perfecta. ¿Qué si no lo es? Y ya llevamos 35, 40, 50 años casados. ¿Qué si le preguntamos cómo luce la voluntad de Dios para ustedes? Ustedes me dicen, bueno, tener una casa nueva, tener una mansión. ¿Qué hacemos con los misioneros que viven en la montaña bajo casas hechas de matas? ¿Qué si le decimos, bueno, cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para mi vida es tener un carro del año, pero ¿qué si no lo tenemos? ¿Qué si el médico nos da un mal resultado de un examen? ¿Qué si de verdad no estamos bien con la economía? ¿Es la voluntad de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que se está predicando cosas y se está enseñando cosas, pero ¿cómo de verdad luce la voluntad de Dios? ¿Acaso si yo me gano la loto, esa es la voluntad de Dios y todo el mundo estamos gozosos? Si esto es correcto, si así pensamos que es la voluntad de Dios, que todo luzca positivo y que todo de verdad luzca de acuerdo a mis planes, tenemos que hacernos la pregunta en esta mañana, ¿cómo luce la voluntad de Dios en la Navidad? Yo creo que paren, how does God's will in Christmas looks like? ¿Cómo luce la voluntad de Dios en la Navidad? Porque sabemos lo que dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es tremendo anuncio. Tremendo anuncio. Dice que va a ser el príncipe de paz, Padre eterno. Ahora, si de verdad nosotros pensamos que la voluntad de Dios siempre es lo máximo, siempre es algo positivo, creo que entonces nos imaginamos
que el nacimiento del Señor iba a ser ¿dónde? En un palacio. Hubiéramos pensado que el nacimiento del Señor iba a ser en un castillo. Me imagino que nosotros, si es verdad lo que pensamos hoy en día, no, porque esta es la voluntad del Señor. Miren este anuncio, iglesia. Quiere decir que Jesús iba a nacer en el mejor hospital de Jerusalén. ¿Cómo luce la voluntad de Dios en Navidad? Que si hemos estado equivocados. Y por eso vivimos bravos con Dios. Y por eso cuando pasamos por momentos difíciles con el médico, con la economía, dejamos de venir a la iglesia. Pero que si de verdad no hemos perdido cómo luce la voluntad de Dios. Los invito a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 2. Luke chapter 2 verse 6 and 7. How does God's will look like for Christmas? ¿Cómo luce la voluntad de Dios para la Navidad? Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7. Escucha lo que dice. Y aconteció que estando ellos allí, María y José, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Iglesia, ¿qué si la voluntad de Dios no luce nada como lo que nosotros pensamos? Si de verdad nosotros pensamos que todo es positivo de la voluntad de Dios, estos versículos no hacen sentido. It doesn't make any sense. We would have thought that he would have been born in a mansion. Pero dice ahí que nació en un pesebre. ¿Qué si Dios es el Dios de todas las circunstancias y sigue siendo Dios y sigue siendo su voluntad? Aunque estemos enfermos, aunque no tengamos dinero, aunque haya un accidente, aunque el médico nos diga que hay cáncer, aunque tengamos que celebrar funerales, ¿qué si de verdad Dios es el Dios de todas las circunstancias? Porque si no creemos esto en esta Navidad, ¿qué hacemos con estos versículos? Nos encantó Isaías que dice que el príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y este versículo nos va a decir que nació en un pesebre porque no había lugar para él. Vamos a leer este versículo otra vez. Porque dice que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero que a nosotros se nos reviente lo que nosotros pensamos, lo que es la voluntad de Dios. Porque si no lo entendemos, tenemos que de verdad decir en esta mañana, ¿de verdad Dios? ¿De verdad Dios que por 2000 años, 400 años de silencio, esperando al Mesías, esperando al Salvador del mundo? Really God, He's going to be born in a mini zoo? ¿De verdad que vamos a nosotros entender esto? Hay momentos oscuros en la vida donde nada hace sentido. Por favor, iglesia, entiendan esto. Puede haber cosas que lucen negativas y todavía ser parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Quieren aceptarlo o no lo quieren aceptar? Porque si no, tenemos que votar estos versículos. Si no, tenemos que votar todas las cosas de Navidad que nosotros celebramos. Porque hay cosas que no van a hacer sentido. María estaba en el establo dando a luz al Rey de Reyes en un mini zoológico, en un pesebre. En esta mañana estuvimos mirando, esperando el amor de Dios en la clase dominical que dio nuestro hermano Alejandro. Por favor, entiendan esta foto no hace sentido. Si estamos esperando amor, si estamos esperando Isaías 9, si estamos esperando el príncipe de paz, el Dios fuerte, el Padre eterno, ¿cómo que esta foto a nosotros vamos a pensar que es la voluntad de Dios? Llevo 32 años en el ministerio. Hemos visto cientos de niños nacer. Los padres nos han invitado a su casa a bendecir el cuarto. ...32 años en el ministerio... ...jamás yo he visto un cuarto esperando a nuestros niños que luzca como este. Lo pintamos de azul, lo pintamos de rosadito, lo pintamos de amarillito, le ponemos globo, le ponemos todo al cuarto, the kids room that we're expecting. Jamás yo he visto un cuarto con un pesebre en mi vida. Jamás yo he visto un cuarto con hierba en el suelo. A veces la voluntad de Dios no hace sentido, iglesia.
pero sigue siendo la voluntad de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿cómo llega María y José a Belén? ¿Cómo llegamos a un establo, a un pesebre? Miren ahí en Lucas capítulo 2. Miren Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 4. Porque recuerden que ahora sí estamos hablando de la voluntad de Dios. Esto era la voluntad de Dios. Aún aunque no luzca correcto. ¿Cómo ellos llegan a Belén? ¿Cómo llegan a ver, no a ver un hotel? ¿Dónde está el Hampton Inn? Porque en inglés dicen there was no room in the inn. No había hotel en el Hampton Inn, en el Holiday Inn, en el Sheraton Inn. No había. ¿Cómo ellos llegan a ese momento? Miren, look at chapter 2, verse 1 through 4. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 4. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, ¿entendieron eso? Este primer censo, esto no existía. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Ven la voluntad de Dios? No se pierdan la voluntad de Dios en todo esto. Esta es la voluntad de Dios, aunque no haga sentido. Esta es la voluntad de Dios. It's God's will, even if it doesn't make any sense. Esta es la voluntad de Dios, aunque no nos guste. Esto es la voluntad de Dios, aunque se nos rompe el corazón de ver lo que nosotros celebramos. Escuchen, esto era un mini zoológico. Ahí estaban los camellos, ahí estaban las ovejas, ahí estaban los burros, ahí estaban, y todavía el pesebre luce bonito como lo ponemos hoy en día. Busquen esta semana en su computadora pesebre de los tiempos de Jesús. Era una cosa de piedra y ahí estaba la baba y ahí estaba la comida y ahí estaban todos los animales. Qué bonito que nosotros lo hemos cambiado un poquitico y le hemos puesto paja porque es donde comían. Era una asquerosidad. Me imagino que María estaba limpiando un poco. Pero es increíble que ellos lleguen a este momento. La pregunta que yo me hice esta semana, si esto es verdad, ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ya María estaba a punto de dar a luz. Se tuvieron que montar en un burro. Todas las mujeres que han dado a luz. A ustedes ni les gustan sentarse ni caminar. Todo les molesta, todo les duele. Imagínense decirle el esposo, oye, móntate en un burro que nos vamos 70 millas. Casi 2 días de viaje. Pero es interesante. La pregunta que yo me hice esta semana, ¿qué hubiera sucedido si César hubiera decretado un mes después? A month later, for the census, what would have happened? ¿Qué hubiera sucedido si se demora un mes? Ustedes saben que lo que hubiera sucedido, ¿verdad? Jesús hubiera nacido en Nazaret de Galilea. Yo creo que ustedes se lleven esa tarea. Si este gobernador no hace censos al momento, el primero, que tú dices, pero ¿cómo se le ocurrió esto? La voluntad de Dios. Y si el Señor nace en Nazaret de Galilea, no se cumple la profecía del Antiguo Testamento. Que decía en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y si no se cumple esta profecía, ¿qué hacemos con la historia de Navidad? ¿Qué hacemos con toda la profecía que el Señor vino y cumplió? ¿Cuál profecía creemos y cuál profecía no creemos? Si Jesús no nace en Belén. Pero leyeron en versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. No se pierdan esto. Estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si José le dice a María, yo no te quiero a ti como mujer, tú estás embarazada? Qué tremendo cuento tú a mí me has hecho, que es del Espíritu Santo y que traes en ti el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José sale caminando? Iglesia, tenía que ser José para que viniera del linaje de David. Así que vemos como la voluntad de Dios no siempre va a lucir tan bonito.
María y José tuvieron que tragarse tremendo buche amargo siendo la voluntad de Dios. José tuvo que aceptar a María cuando el ángel le dijo, ella está embarazada del Espíritu Santo. Tuvo que suceder así. Y era la voluntad de Dios. Nadie quiere pasar por estos momentos. Nadie quiere montarse en un burro y caminar 70 millas. Con los ladrones, con los animales que existían en esos días. Pero era la voluntad de Dios, aunque no nos haga sentido a nosotros. Aunque no nos guste, es la voluntad de Dios. Usted quiere saber por qué José dice bien claro ahí en el versículo 4, y José subió de Galilea. Nos pasa. Vemos aquí a José, qué lindo, al lado del pesebre, pero no se pierdan esto. En Isaías 11:1 y 10 indica que el Mesías descendería del rey David. En Jeremías 23:5 y 33:15 también indica que el Mesías descendería del rey David. En 2 de Samuel 7:12 al 14 y versículo 16, el profeta Natán le dice a David que Dios establecerá a uno de sus descendientes como rey y que su reino será eterno. Así que podemos suspirar y ver que la voluntad de Dios se estaba haciendo real en todo momento. Y cuando leemos el versículo 6, aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento. Esto es increíble. Tal parece que tenemos un Dios inconveniente. Belén, que era un trocito. Parece que tenemos un Dios inconveniente. Sí, ya llegaron sus resultados y le quedan 3 meses de vida. No, sí, quiero dejarle saber que faltan 2 semanas para Navidad, pero usted está despedido. ¿Tenemos un Dios inconveniente? ¿O tenemos a un Dios que está completamente haciendo su voluntad en todo lo que pasa en nuestras vidas, iglesia? En el versículo 7 dice, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Incluso las cosas aparentemente negativas, como no haber lugar en el mesón, fueron planeadas por Dios. Fueron planeadas por Dios. Cuando vemos todo esto, es la voluntad de Dios. Nada sucedió por accidente. Todo encajó en el plan de Dios para traer salvación a este mundo. Para traer salvación a cada uno de nosotros en esta mañana. Pero mucho de eso no tenía sentido en el momento en que estaba sucediendo. ¿Ustedes saben por qué? Estamos nosotros acostumbrados a una escena dulce y hermosa. ¿Alguien ve esto negativo? Nadie. Ya estamos acostumbrados a decir, oh, but how cute, this looks beautiful. ¿Really? ¿Un pesebre? ¿Un mesón? A lo mejor para nosotros, pero ¿cómo se tenía que haber sentido María en esos momentos? Porque esto es un zoológico. Esto era donde comían los animales y tenía que haber estado repleto, porque si ustedes se recuerdan la historia, ese lugar estaba repleto, y en cómo llegaban la gente ahí, en carro, o en burro, o en camello. Así que todo, no solamente los hoteles estaban llenos, pero todos estos lugares estaban repletos de animales. Pero nosotros le hemos puesto 3 animalitos ahí. Ay, pero qué lindo todo esto. ¿Qué si usted hubiera sido María? Y ya el niño tenía un pie afuera. Y todo el mundo dice, no, no hay lugar. Pero mira, yo tengo allí el mesón donde están los animales y tenemos un pesebre. Ya es diferente. Porque nosotros queremos el mejor hospital. Nosotros queremos el cuarto más grande. Nosotros queremos tenerle el cuarto bien bonito a la niña o los niños que van a nacer. Así que ya nosotros nos hemos acostumbrado a esto. Pero se nos ha olvidado que el Hijo de Dios, Dios se hizo carne para morar entre nosotros. El problema principal reside en el hecho que el Hijo de Dios del cielo vino a la tierra y nació en un establo, porque no había lugar para él. No hace sentido. Esto estaba planificado. Tal parece que a Dios se le olvidó cómo iban a hacer. Oh, se me olvidó preparar. Ay, pero ¿para qué este gobernador hace esto ahora? ¿O era todo parte de la voluntad de Dios?
Hoy queremos hacernos 3 preguntas bien rápido, porque Jesús no debería haber nacido en un establo, y mucho menos en un pesebre, pero sí lo hizo. No fue un accidente, sino un mensaje de Dios a nuestros corazones hoy en día, porque es su voluntad. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hay de malo en esta imagen? ¿Qué hay de malo? Ya nos hemos acostumbrado, ya no nos hace a nosotros nada, ya no nos impacta, ya no nos duele, hasta que ahora le expliqué la foto esa. Nadie prepara un cuarto con un pesebre y con hierba en el suelo. Lo interesante es que la respuesta es sencilla: Jesús no pertenece ahí. Es el Hijo de Dios que descendió del cielo. Se merece lo mejor que el mundo tiene para ofrecerle. Él viene del cielo a la tierra y termina en un establo. ¿Cómo puede suceder esto dentro de la voluntad de Dios? Después del anuncio de Isaías 9:6, que era el Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, y termina en un pesebre, como el versículo 7 lo dice. María podía haber dicho: yo soy María. Aquí en la barriga, en mi vientre, yo traigo al Hijo de Dios. Yo traigo al Salvador del mundo. No lo hemos dicho nosotros, pero Señor, ¿cómo es que yo tengo cáncer si yo he sido fiel toda mi vida? Yo he sido cristiano toda mi vida. ¿Cómo es que yo estoy pasando por un divorcio, un hijo desobediente? Nosotros nos hacemos la pregunta, pero María no se hizo la pregunta. Cuando tuvo que acostar a su hijo en un pesebre y nacer en un mesón. Iglesia, ¿qué si de verdad existen momentos de pesebre en nuestra vida? Momentos de pesebre. ¿Usted se puede imaginar María mirando al Hijo de Dios en un pesebre? ¿Acaso era un castigo para María y José? ¿Acaso José no planificó? El otro día estaba leyendo unos muñequitos que dicen que Silent Night sucedió, la noche de silencio sucedió porque José no hizo reservaciones para el hotel. It says the Silent Night came out because Joseph did not get reservation for a hotel, and there was a silent night. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cómo que esto llega a ser una realidad? Momentos donde no entendemos y no nos gusta por lo que estoy pasando. Momentos de pesebre. Qué lindo es esto. Pero ¿qué estaba pensando José y qué estaba pensando María? ¿Todo esto es un sueño? ¿Todo esto es una pesadilla? ¿Dónde está el mejor hospital? ¿Dónde está el castillo? ¿Dónde está la cosa que nosotros de verdad pensamos? No es que estamos dudando de Dios. Es simplemente que estamos preguntando: Dios, ¿por qué lo estás haciendo de esta forma? No es que no, Dios no existe. No es eso. Es que nos estamos preguntando: Dios, ¿por qué lo estás haciendo de esta forma? Señor, yo lo hubiera hecho diferente. Yo, Derek Coto, hubiera permitido que el Señor hubiera nacido en un palacio. Yo como abuelo le hubiera comprado una cuna de oro. Y está en un pesebre. Y está en un mesón. No hace sentido, iglesia. Nada había preparado a María para esto. Por favor, entiendan esto. El ángel Gabriel nunca mencionó a un pesebre a María. Le mencionó a Belén. Le mencionó una virgen, que habrá una estrella, que le van a traer regalos. Pero nadie mencionó un pesebre en medio de animales. Nadie le mencionó a María y José: oh, and by the way, cuando el niño nazca, a correr porque hay un rey que lo quiere matar. Y todo eso bajo la sombrilla de la voluntad de Dios. Pero nosotros pensamos que la voluntad de Dios es un carro nuevo, una casa, la loto, un mejor trabajo, una esposa mejor, un esposo mejor. Pero la realidad nos está dando años tras años que la voluntad de Dios va a ser hecha de acuerdo a su voluntad. Existen momentos de pesebre donde nada hace sentido. Escuchen, iglesia, la realidad. Hay días en nuestra vida donde no vamos a coger una A en fe. No la vamos a coger. No vamos a coger el grado A porque tenemos fe.
Hay días en nuestra vida que vamos a coger una sed y nos vamos a gozar, que vamos a seguir confiando en el Señor. Esa es la realidad de la Navidad. No lo entendemos, pero sabemos que este es el Mesías prometido. No lo entiendo, Señor. No tengo ni fe en lo que está pasando en estos momentos. No me gusta. Pero tú prometiste esto y eso es una realidad. Y el Señor va a estar bien con eso. ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que lo que está pasando aquí nos lleva a la próxima pregunta. Y es la más difícil. Y vamos a tener que respirar profundo. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió esto? Debemos de creer que Dios lo ordenó. Is that it? He ordered it. He permitted it. As sure it is God's will. We don't like it. No nos gusta. Pero Dios lo ordenó de esta forma. Si Dios lo hubiera querido de otra manera, entonces Él había hecho lo necesario para que fuera de otra manera. Ese es el Dios que yo creo. Si Dios no quería esto, Él lo iba a hacer lo que era necesario para que lo hiciera diferente. Y si Dios lo ordenó, es porque es su voluntad. Enfermedades, cáncer, muerte. No, yo lo reprendo. Cuidadito. Cuidadito. Porque si Dios lo ordenó, Él lo está permitiendo. Y esto es una realidad en cada uno de nosotros. José y María se vieron obligados por el censo a regresar a Belén en las últimas etapas del embarazo de María. Dios lo permitió. El primer censo, qué casualidad, tenían que ir a Belén. No había lugar, y a lo mejor lo predicamos otra vez. Cuidadito que nosotros estamos tan ocupados con todas las cosas que perdemos la Navidad. Mucho cuidado, porque Dios permitió que su hijo naciera en un pesebre para mostrar su humildad. No sé cómo explicar eso. Filipenses 2, de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nació así para que los humildes se sintieran invitados a acudir a Él. Es una invitación a los rechazados. El pesebre es una invitación a los maltratados. El pesebre es una invitación a los olvidados. El pesebre es una invitación a los ignorados. Acudir a Él en busca de la salvación. Si Jesús hubiera nacido en París, si Jesús hubiera nacido en Beverly Hills, solo los ricos y los famosos se hubieran sentido bien con Él. La voluntad de Dios, para que nosotros pudiéramos verlo tal como Él es. En ese pesebre fue presentado como el amigo de los pecadores. La voluntad de Dios. God's will. Friend of sinner. Not in Beverly Hills, not in Paris, but for the forgotten ones. Cuando veamos estas escenas este año, ¿qué va a significar para nosotros? Pero esto nos lleva a la última pregunta. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que Dios usa las circunstancias adversas que no tienen sentido en ese momento para cumplir su propósito en el futuro. ¿Qué? Lo vamos a verlo bien rapidito. El hecho que lo rechazaron en el momento mismo en que el bebé estaba por nacer preparó la vida de María y José para lo que venía en el futuro. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella sabía lo que estaba pasando. No lo entendía, pero la estaba preparando para el futuro. Pasó que usted está hablando, como que todo esto en el pesebre lo prepararon a ellos para el futuro. ¿Qué dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos
y sabemos que ya eso era en su ministerio, en su vida, en su muerte y su resurrección. Pero lo sabemos porque ya había preparado a María y a José. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Y todavía en este año 2024, ¿quieren saber la realidad? No hay lugar. Comparte el evangelio con la gente, no hay lugar. Así que todo esto nos ha preparado a cada uno de nosotros. Nos recuerda que tampoco hay lugar para Él hoy en día. Tiene que darnos consuelo saber que nuestro Dios, lo que Él hace y lo que Él usa, es para cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Para nosotros. Y a través de nosotros. Aprendemos que su humillación comenzó temprano y continuó hasta el fin. ¿Ustedes creen que esto es humillación? ¿Quieren ver qué más humillación? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Cambió algo después de esto? ¿Se mudó para un palacio, para un castillo? Dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Quieren ver cómo termina la vida de Jesús? ¿Dónde enterraron al Señor? ¿Alguien sabe? Una tumba prestada. Todo esto nos estaba preparando para 33 años de la vida del Señor. Iglesia, todo fue planeado por Dios, aunque parecía que todo sucedió por casualidad. Creo que la pregunta para nosotros en esta mañana, en esta Navidad, si hay lugar en nuestro corazón para Él. That's the question that we all need to ask. Is there room for Him in our life? ¿Tenemos lugar para Él? ¿O todavía no hay lugar? ¿O estoy bravo con Dios porque esto no salió de la manera que yo quería? No me casé con fulanito, no me casé con menganita, no tengo el carro nuevo, no tengo la casa. Y entonces seguimos y seguimos y seguimos. Y el Señor dice, hasta que tú no entiendes y aceptas mi voluntad, tú no vas a entender la historia completa. Tú no vas a entender la historia completa que yo tengo para tu vida. Sea con hijas enfermas, sea con muerte, sea con cáncer, sea que te boten de trabajo, sea que no tengas dinero. Entendamos que esta es la voluntad de Dios y que Él está ordenando y que está moviendo todos los lugares para que esto sea una realidad en nuestra vida. Para que podamos suspirar y decir, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y entonces vamos a adorar. Entonces esta Navidad van a ser diferentes. Entonces nuestros matrimonios van a ser diferentes. Entonces cada día que estemos caminando con el Señor, nos vamos a levantar diariamente y decir, Señor, gracias. Hágase tu voluntad. Y nuestras oraciones van a cambiar. Y vamos a parar de quejarnos. Y vamos a estar peleando de cosas que no tenemos. Y vamos a parar de seguir tratando de trabajar para adquirir cosas que el Señor dice, not yet, todavía. Está bien la humillación. Está bien un pesebre. Está bien que tú no lo entiendas. Está bien que el ángel no te lo explicó todo. Está bien, pero Señor, por favor, revélamelo. No levante la mano. Señor, revélame un sueño para yo poder aceptar. No, no, yo no te voy a revelar a ti nada. Yo voy a hacer mi voluntad en tu vida. ¿Se puede imaginar María? ¡Wow! Estas son las letras de esas chiquiticas que cuando uno compra cosas que no, ni la ve. Esto era eso. ¿Pero quieren saber algo? Este niño en el pesebre vino a ser Isaías 9:6. Para ti y para mí. En un pesebre, la voluntad de Dios. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque podemos ver tu voluntad en la Navidad. Aunque no haga sentido. Tú no tenías que haber nacido en un pesebre, en un mesón. Pero sí fue la voluntad de tu Padre. ¿Cuántas veces, Señor, tú nos dijiste en tu palabra, he venido a hacer la voluntad de mi Padre? Y así fueron los golpes. Y así fueron la corona que te pusieron. Y así fuiste esclavado en una cruz. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad. Señor, es tu perfecta voluntad. Aunque a veces ni la sabemos como María. Pero preparó sus vidas. Sigue preparando nuestra vida, Señor, con todo lo que tú permites y ordenas que llegue a nuestra vida para poder aferrarnos más a ti, Señor. Para poderte adorar en espíritu y verdad. Para que puedas cambiar nuestro diario vivir, Señor. Cambia nuestra mentalidad. Te lo suplicamos, Señor. Que tengamos cuidado con lo que oímos. Y, Señor, suena espiritual y suena bonito. Pero, Señor, hemos visto en esta mañana que a veces tu voluntad ni suena bonito ni hace sentido. Pero sigue siendo tu voluntad. Gracias por este regalo tan grande, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ser nuestra salvación. Gracias que Isaías 9:6 se cumplió. No en un hotel, no en un palacio, no en un castillo, pero en un pesebre, dentro de un mesón. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Pero ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje con otros. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos querido cambiar tu voluntad en la oración. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos querido cambiar tu voluntad, Señor, en promesas. Te pedimos perdón, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta Navidad. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.